Bienvenidos a la obra Maestros al Aire, el podcast donde hablamos clarito, sin tanta vuelta, sobre los problemas que aparecen todos los días en la construcción y sobre todo cómo prevenirlos. Hoy vamos a hablar de uno de los dolores de cabeza que ningún maestro quiere encontrar después de entregar una obra, las grietas en el concreto. Porque una cosa es una pequeña fisura superficial y otra muy distinta es una grieta que puede afectar el funcionamiento, la apariencia o incluso la seguridad estructural. Entonces aquí la pregunta máster es, ¿por qué se agrieta el concreto? ¿Y qué podemos hacer para evitarlo? Para entenderlo, primero hay que hablar de la retracción. Ojo, máster, esta no la tenemos que aprender además para educar a los clientes. La retracción es un proceso natural mediante el cual el concreto disminuye su volumen con el paso del tiempo. ¿Esto por qué pasa? Por la pérdida de humedad, por cambios de temperatura o por las propias reacciones químicas que ocurren cuando el cemento entra en contacto con el agua. De otra manera, digámoslo de una manera más sencilla, mientras el concreto fragua, endurece y pierde humedad, tiende a contraerse y cuando esa contracción encuentra alguna restricción, pueden aparecer las famosas fisuras. Existen varios tipos de retracción y cada uno ocurre en un momento diferente. La primera es la retracción plástica. Aparece durante las primeras horas después del vaciado, cuando el agua se evapora de la superficie más rápido de lo que puede ser reemplazada desde el interior de la mezcla. Esto es frecuente en días calientes, ¿sí? Cuando hay viento fuerte o con baja humedad ambiental. Por eso después de vaciar el concreto, no es momento de distraernos. Hay que proteger la superficie y comenzar el curado oportunamente. También está la retracción autógena. En este caso, el concreto reduce su volumen por las reacciones internas entre el cemento y el agua, incluso cuando no existe una pérdida evidente de humedad hacia el ambiente. Otro tipo de retracción es la térmica inicial. Durante el fraguado, el concreto puede aumentar su temperatura por el calor que genera la hidratación del cemento. Más adelante comienza a enfriarse y a contraerse. Si ese movimiento no fue considerado en el diseño de la mezcla, en la ejecución, ahí pueden aparecer grietas. La retracción hidráulica, por su parte, ocurre cuando el concreto va perdiendo humedad progresivamente. Este proceso puede extenderse durante meses y es una de las razones por las que un buen curado resulta tan importante. Finalmente está la retracción por carbonatación. Esta se produce cuando el dióxido de carbono del ambiente reacciona con algunos de los componentes de la pasta de cemento. ¿Qué es lo importante? Es entender que muchas fisuras no aparecen inmediatamente. Algunas se van a hacer visibles en días, semanas o incluso meses después de haber terminado y entregado el trabajo. Recuerden que están escuchando a la obra Maestros al Aire. Encuentran más consejos, cursos, noticias y contenidos prácticos para mejorar su trabajo en maestros.com.co. Y también nos pueden seguir en todas las redes sociales como @a la obra maestros. Continuemos. Las fisuras también pueden clasificarse según el momento en el que aparecen. Antes de que el concreto se endurezca, pueden presentarse fisuras por movimientos durante la ejecución, por asentamiento plástico, por retracción plástica o incluso por heladas tempranas en climas muy fríos. Por ejemplo, una formaleta que se mueve, una base que no está correctamente compactada o una pérdida demasiado rápido de agua genera problemas desde las primeras horas. Después del endurecimiento, las causas sí pueden ser más variaditas. Existen fisuras estructurales relacionadas con errores de diseño, sobrecargas, movimientos de estructura o deformaciones del material. También encontramos fisuras térmicas que ya son causadas por cambios fuertes de temperatura, fisuras químicas asociadas por la corrosión del acero, la carbonatación, como la hablamos hace poco, o algunas reacciones internas y fisuras físicas relacionadas con el secado rápido o la retracción de los materiales. Ahora bien, preguntémonos una cosa. Oiga, ¿cómo podemos minimizar el riesgo de agrietamiento? El primer consejo que les podemos dar desde a la hora maestros es controlar la mezcla. Agregar agua en exceso puede hacer que el concreto parezca más manejable, pero también aumenta la retracción y reduce su resistencia. La relación entre el agua y el cemento hay que respetarla en el diseño de la mezcla. Ahí no nos podemos poner a improvisar. El segundo consejo que les podemos dar es realizar un curado eficiente. El concreto necesita conservar humedad y para desarrollar su resistencia sí que es vital conservar la humedad.
Entonces, dependiendo de la obra, se pueden utilizar métodos como el riego controlado, las telas húmedas, las láminas de protección o los compuestos de curado. Todo depende de cómo se estructure todo el proyecto y del presupuesto, por supuesto. El tercer consejo que les puedo dejar acá es que diseñemos y ejecutemos correctamente las juntas de control. Entre pisos, placas y pavimentos, estas juntas permiten que el concreto se contraiga de manera controlada. En otras palabras, le indicamos por dónde puede moverse para evitar que se agriete donde no queremos que pase. Pero pilas, el momento del corte. Si las juntas se cortan demasiado temprano, pueden dañarse los bordes. Si se cortan demasiado tarde, el concreto puede haber fisurado antes de que entre la máquina. El momento adecuado depende del tipo de mezcla, del clima, del espesor de la placa y de la velocidad de endurecimiento. También es muy importante proteger el concreto de cambios bruscos de temperatura. En ambientes calientes hay que controlar la evaporación. En ambientes fríos se debe evitar que el concreto recién colocado quede expuesto a temperaturas extremas. Y en algunos proyectos también podemos utilizar aditivos reductores de retracción, siempre siguiendo las recomendaciones de cada fabricante y las especificaciones técnicas. Pilas que entre marcas hay cambios en las fichas técnicas, entonces no usemos a la loca esos aditivos. La gran conclusión, Master, recuerde, las grietas no se combaten cuando ya aparecieron, se previenen y esto va desde la planeación del proyecto. Una mezcla bien diseñada, una correcta preparación de la base, una colocación ordenada, un buen curado y unas juntas ejecutadas en el momento adecuado, esas son las mejores defensas para el agrietamiento. Por eso es tan importante saber todos los detalles del proyecto, la misma temperatura, la temporada del año. Hay que informarse mucho, más allá de todo eso que nosotros podemos pensar que está en un proyecto y esos datos hacen cambios sustanciales, incluso en las mezclas. No se trata solamente de que el concreto se vea bien el día que se entrega, se trata de que se conserve su resistencia, la funcionalidad, la durabilidad, porque todos estos proyectos, espero yo, deben ser para años. Por eso le tenemos que poner cuidado a estas cosas. Gracias, Master, por acompañarnos en este episodio de A la Hora Maestros al Aire. Sigan aprendiendo con nosotros en maestros.com.co y encuéntrenos en las redes sociales como @a la obra maestros. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Más consejos prácticos para obras mejores ejecutadas, más duraderas y con menos reprocesos. Si les gustó, compártanlo con sus colegas.